¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos a la tercera entrega que estamos haciendo en Confederación en cuanto a Masterclass para hablar de la agencia aduanal. En esta ocasión nos da mucho gusto tener con nosotros a un viejo conocido de todos nosotros y experto en estas materias, como es Carlos Saravia, del despacho de Estrategas. A nombre del presidente de Confederación, Arturo Reyes Rosas, le damos a todos ustedes las más cordiales de las bienvenidas a esta masterclass que se ha titulado La Agencia Aduanal Migración Segura, puntos claves a considerar para esta migración. Antes de iniciar y de darle la palabra a nuestro amigo Carlos Saravia, quisiera repasar con ustedes algunas cuestiones. Los micrófonos y el video van a estar apagados para los espectadores, para que podamos tener todos una mejor comprensión a lo expuesto por el maestro Saravia. Esta clase va a ser grabada para posteriormente subirla a nuestro canal de YouTube de Karen, para que todos la puedan volver a escuchar. En la parte de abajo de la pantalla viene un chat en donde podrán ustedes hacer las preguntas que crean ustedes pertinentes. Así también les pediríamos que pusieran su correo electrónico para que nos pudiéramos comunicar con ustedes más adelante si alguna pregunta ameritara un poquito más de explicación. Sin más preámbulo, quisiera cederle el micrófono y el video a Carlos Saravia para que pudiera iniciar con esta exposición. Adelante, Carlos. Bienvenido y buenas tardes. Muy buenos días a todos. Es un gustazo estar con ustedes nuevamente. Muchas gracias, Luis Ernesto, por la invitación a este ciclo de pláticas que han estado brindando a los agremiados de la Confederación. Siempre es un honor, me siento en casa. Y cuando nos preguntaron respecto de qué temas se nos hacía interesante comentar, ahora que se acercan las fechas de la entrada en vigor de las reglas que dan formalmente o jurídicamente nacimiento a la figura de la agencia aduanal, pues obviamente quisimos tener una plática de la migración del agente aduanal a la agencia aduanal. Creo que de manera suficiente se ha hablado de la agencia aduanal. Nuestro amigo Miranda dio una exposición bastante clara. También se habló un poco de cómo se debe de formar en la sociedad el Consejo de Administración, un poquito de las reglas que deben de seguirse para esos efectos. Y a mí me gustaría hablar en esta ocasión con todos ustedes de los aspectos que cualquier agente aduanal debe de tener presente cuando vaya a migrarse a esta figura. Como saben, el tema de la agencia aduanal no solamente va a estar en el marco del comercio exterior, en el marco de las disposiciones aduaneras contempladas, también tenemos que observar las disposiciones fiscales y desde luego las disposiciones que tienen que ver con el orden contractual, con el orden civil, por todo lo que ello lleva implícito. De tal forma que nosotros marcamos en esta charla en esos aspectos, viendo un poquito el bosque desde arriba, qué es en donde debo de cincelar para efectos aduaneros, en donde debo prestar atención en el tema fiscal y desde luego en el aspecto contractual corporativo, también cuáles son los rubros en donde debo de poner muchísima más atención. ¿Cuál es nuestro contexto actual? Todo el mundo sabe, el 9 de diciembre del 2013, fecha fatídica para el gremio, se publica la reforma a la ley aduanera que eliminó la figura del sustituto. Eliminó la posibilidad de que el agente aduanal nombre a una persona para que en caso de muerte, retiro o incapacidad lo sustituya y pues obviamente con esa sustitución continuara la gestión en el negocio. A partir del 9 de diciembre, básicamente entra en vigor el 10 de diciembre de 2013, ya no existe la figura del sustituto y solamente se han venido publicando reglas que le dan
la posibilidad a los agentes aduanales que nombraron a uno y que estuviera acreditado, o al que fuera nombrado de que concluyera los trámites, pues para que se materializara la sustitución. Hay que decir que hoy por hoy es la minoría de los agentes aduanales que se encuentran en ese supuesto, que tengan un agente aduanal sustituto que haya acreditado todos los requisitos y que obviamente pretendan ceder la patente para concluir con el trámite. En cuyo caso, en caso de que concluyeran el trámite, pues el agente aduanal nuevo, el designado, va a enfrentarse a la misma problemática que se enfrentaron todos los agentes aduanales ese 10 de diciembre de 2013. Ya no tienen posibilidad de nombrar sustituto. Para poder corregir esta situación, para poder generar una alternativa jurídica a este sentido reclamo del gremio, a este justo reclamo de darle continuidad a los negocios, después de mucha gestión, de mucho cabildeo, de mucho análisis, se genera una reforma o se publica una reforma a la ley aduanera el 25 de junio del 2018. En dicha reforma nace la figura de la agencia aduanal. ¿Por qué nace la figura de la agencia aduanal? Ya lo hemos comentado en otras charlas, no nos vamos a detener en ese rubro ahorita, pero nace la agencia aduanal y con ella, pues básicamente todo el marco legal bajo el cual pueden los agentes aduanales darle continuidad a sus negocios para el caso de la sustitución. Hemos platicado desde ese verano del 2018 muchísimo de los beneficios de la agencia aduanal. Me voy a concretar en tres. Independientemente de la posibilidad que tiene el agente aduanal para sustituir la patente en el seno de dicha figura jurídica, o sea, ya la sustitución se va a poder llevar a cabo, pero a partir de la agencia aduanal o desde la agencia aduanal, el elemento o la norma, el texto como quedó redactado, genera algunas ventajas o algunas bondades, minimiza algunos riesgos. Por ejemplo, en el tema fiscal, ya el 53 se modifica y en el caso de los despachos aduaneros en donde interviene la agencia aduanal, no existe responsabilidad fiscal solidaria directa al agente aduanal, sino a la agencia aduanal. La responsabilidad fiscal que se contempla a partir de la autorización de la agencia aduanal para la agencia aduanal para el agente aduanal es subsidiaria. Es una responsabilidad bastante acotada, muy poco explotada por las autoridades, casi desconocida, por lo que podemos decir que el patrimonio del agente aduanal, cuando se pone en riesgo derivado del despacho a raíz de la responsabilidad solidaria fiscal, con esta figura se mitiga muy fuertemente. La agencia aduanal es la que respondería de manera solidaria y la solidaridad en el cumplimiento de las obligaciones fiscales para efectos de lo que señala el 26 del Código Fiscal de la Federación también tiene reglas, por lo que tanto el 53 de la ley aduanera como el 26 vamos a encontrar herramientas que mitigan la responsabilidad del agente aduanal como socio de la agencia aduanal. También veíamos que administrativamente la agencia aduanal presenta unas ventajas muy importantes. La cancelación de la autorización de la agencia aduanal que emana como consecuencia de un despacho aduanero de las mercancías no implica o no señala la ley que provoque la cancelación de la patente del agente aduanal. De manera literal, no se contempla de esa forma. La agencia aduanal tiene varios supuestos por los que será inhabilitada y varios supuestos por los que será cancelada la autorización. La cancelación de la autorización de la agencia aduanal tiene algunas bondades, por así decirlo, en el nuevo esquema jurídico. Le permiten a la agencia aduanal en algunos supuestos corregir la falla o la falta y con eso evitar la sanción de la cancelación de la autorización. Solo cuando se trata de eventos que emanan directamente del despacho, ¿no? La lesión al fisco, la mercancía prohibida, la omisión de permisos, entre otros, pues obviamente que ahí sí no te dan la pauta como no se la dan a la agente aduanal en términos del 165. El 165 que vemos no contempla hoy en día ninguna atenuante ni permite la graduación de la consecuencia de la cancelación de la patente. En el caso de la agencia aduanal, no se contemplan algunos supuestos que sí se contempla para el agente aduanal en materia de cancelación. Eso lo vieron ampliamente con Javier Miranda
pero vale la pena recordar, pues, que en materia de inhabilitación de la agencia aduanal o de la cancelación, algunos supuestos que sí se contemplan para la agencia aduanal no se arrastraron para la agencia aduanal, por lo que podemos decir o concluir que la figura del agente aduanal va a presentar algunas ventajas también en ese rubro, en el administrativo. Con esa ventaja en materia fiscal, con esa ventaja en materia administrativa, comentemos la ventaja en materia penal. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece una mecánica y una metodología para sancionar a las personas jurídicas, como se le llaman ahora las personas morales. Y no se contempla, por ejemplo, en el Código Fiscal de la Federación, para el caso del contrabando, que sea sancionable la agencia aduanal. En el caso de contrabando, su equiparable del 105 o el contrabando equiparable y el contrabando, ya se me olvidó de otra figura. Pero estamos hablando del 102, 105, 108, 109, defraudación, no se contempla a las personas jurídicas, a las personas morales. Si bien el 95 del código sí señala que serán sancionables todos los que participen en la implementación o llevar a cabo la conducta o el despliegue de conducta doloso, para el tema de las personas jurídicas existen muchas limitaciones. De hecho, son muy pocos los casos de los que se tiene conocimiento, no llega a 10 en el país, donde se hubiese sancionado a una persona jurídica, por lo que encontramos en ese desconocimiento de la figura también una ventaja para el agente aduanal que se constituya en agencia aduanal. El 24 de junio se publicaron las reglas de manera anticipada. Dichas reglas entrarían en diciembre y al final del camino se previó en diciembre del 2018, se publicó el 2 de enero una modificación a las reglas y dicen que entrarán en vigor el 1 de julio. Al respecto, de todos es conocido que el gremio se encuentra gestionando y tramitando modificaciones, ventajas adicionales, beneficios adicionales para quienes emigren a la figura de la agencia aduanal. No se han publicado, y entiendo yo que no se han publicado porque también coincide la entrada en vigor de las reglas publicadas con la entrada en vigor del TEMEC, que tendrá una batería importante de reglas por publicarse. Pues bien, con ese preámbulo de cuál es el contexto actual, que estamos a la vuelta de la esquina porque entran en vigor las reglas, que las disposiciones se publicaron desde el 2018, las que contemplan la agencia aduanal, ¿qué es, señores, los puntos clave que nosotros consideramos que se deben de considerar para la correcta migración? Y nosotros los dividimos en tres. Obviamente, el primero, que es el tema aduanero, la operación aduanera, cuál es, en qué puntos debemos de cincelar para que la transmisión o la transición sea de manera correcta. El segundo de los puntos tiene que ver con el tema fiscal. Independientemente de las obligaciones que nos impone la ley aduanera como autorizados para llevar a cabo el despacho por conducto de la agencia aduanal, fiscalmente hay algunas disposiciones que se vuelven un poquito más estrictas que lo que simplemente se invoca en la ley aduanera. También tenemos obviamente el tema contractual y la estructura estatutaria de la sociedad. Entonces, estos tres rubros que yo considero los más importantes, no señalé el tema laboral, por ejemplo, porque cuando hablamos de avisos o autorizaciones y solicitudes que vamos a hacer ante las autoridades aduaneras, en algunos de ellos ya los requisitos que nos exigen es que acreditemos la relación laboral, por ejemplo, del personal que se estaría migrando con la agencia aduanal. Entonces entiendo que lo vamos a subsumir ahí, porque hablar también de la materia laboral es una materia muy amplia. Pudiéramos agregarla como un capítulo independiente, pero vamos a subsumirla en las obligaciones y en los trámites que se están señalando para el tema aduanero. Pues bien, cuando hablamos de la migración, bien decía, no agraviando un gran amigo que tengo, el quid del asunto es que podamos hacer el switch off-on, o sea, el off agente aduanal y on a la agencia aduanal, sin que se perturbe la operación de las agencias aduanales, sin que dicha migración represente alguna
alguna tragedia, que vayan a colisionar las operaciones que llevan con ciertos clientes, que vayan a implicar retrasos, que vayan a implicar costos, que vayan a implicar cargas adicionales. Y pues la primera parte de cualquier negocio son los clientes de donde emanan los recursos necesarios pues, para el crecimiento, el sostenimiento, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dicen las reglas que se publicaron para efectos de los clientes? Lo que nos dicen las reglas es que los clientes tienen que dar de alta en términos del 59, o se tienen que dar el encargo conferido a la agencia aduanal. Eso tiene una razón de ser. Ya es un ente jurídico distinto a la agente aduanal. La naturaleza jurídica del encargo conferido se ha analizado muchísimo. Es un mandato. Y si el mandato para que realizara el encargo conferido por cuenta de terceros se lo habían dado a un agente aduanal, pues obviamente dice la ley aduanera que dicho mandato el agente aduanal no lo puede transferir, ni siquiera a la agencia aduanal que él constituyó y cuya autorización solicitó a las autoridades competentes. Entonces es evidente que ese trámite lo tiene que llevar a cabo sí o sí el cliente del agente aduanal. Si yo soy el agente aduanal y ya sé que me voy a migrar, pues no le puedo decir de sopetón, oye, es que crees de a partir de mañana va a ser fulano el que te va a facturar y tienes que darme de alta en tal, porque sabemos que el proceso de contratación con algunos importadores o exportadores es un poco más complejo de llamarle a un compadre, oye compadre, ahí te encargo que le digas al contador que ya dé de alta a la patente de la agencia aduanal, porque así va a ser una autorización independiente. Cuando se trata de empresas que la decisión ni siquiera recae en entes que se encuentran en el país, oye, si es que la facturación te la tienen que autorizar de Chicago, te la tienen que autorizar de Singapur, y previo a que yo preste el servicio tuve que licitar, y tuve que licitar señalándole a esos clientes que las empresas que le iban a facturar era tal o cual que creé o constituí para efectos de la explotación de la patente. Entonces, si yo voy a ver al cliente como el primer elemento a considerar, pues cada una de las agencias aduanales, cada uno de los agentes aduanales que pretenda migrarse, pues sí tiene que tener un mapa muy claro de qué y con qué clientes y con qué anticipación debe de empezar a comentar de la migración a la agencia aduanal. El cliente, aunque es un trámite muy sencillo, pues sí le va a reparar un trámite el tener que también conceder el encargo conferido al nuevo autorizado, al nuevo ente autorizado, y que ese trámite no vaya a perjudicar la normalidad de las operaciones. ¿Qué es lo que se busca por parte del gremio? Nos dicen que están trabajando muy fuerte para que no exista un periodo de tiempo o una vacatio ahí en la decisión de la autoridad antes de que autoricen a la agencia aduanal el que se vaya a quedar el importador y exportador, o sea, el cliente de la agente aduanal, sin la posibilidad de llevar a cabo operaciones de comercio exterior. En los requisitos para operar, grosso modo, la ley aduanera, las reglas, hablan más o menos de 20 trámites que vamos a manifestar ahorita un poco más. Hablan de 20 trámites que tiene que llevar a cabo el agente aduanal. Y tenemos el rubro de las certificaciones también. ¿Qué va a pasar con las certificaciones que tiene actualmente la agente aduanal, desde la Quality Custom Brokers, los ISOs, el OLA, el OEA, desde luego, ¿no? Porque muchos de los clientes que actualmente tienen los agentes aduanales los contratan precisamente por los protocolos de seguridad que han implementado. Hay clientes importadores y exportadores que no se pueden dar el lujo de no tener socios comerciales que no sean OEAs cuando se trata de aquellos que están certificados, por ejemplo, con la certificación IVA-IEPS, la AAA, que no le permite que cualquier persona lleve a cabo el despacho aduanero de las mercancías. Luego entonces veamos, por favor, veamos en el rubro de los clientes. Un cliente, aprovechando la migración, vamos, digamos, a que sirva como colofón lo que estamos llevando a cabo ahorita para decirle a nuestros clientes, oye, en esta migración hemos visto que hay una deficiencia en el tema contractual normal de cualquier agente aduanal.
nos remitimos a que me den el encargo conferido, a que me acepten, yo genero un expediente de ellos, etcétera, etcétera. Y en el tema contractual normalmente tenemos algún tipo de deficiencias. Podemos aprovechar ahorita la migración para no tan solo pedirle que nos otorgue el encargo conferido a la agencia aduanal que estamos constituyendo, sino para que de una buena vez se lleve a cabo la contratación como debe de ser en materia de prestación de servicios, que ha sido plática y mejor práctica sostenida en muchísimos foros con ustedes. Pero ¿qué pasa cuando ya existen contratos? Oye, es que ya el cliente tiene un contrato con la empresa que constituyó el agente aduanal o con el agente aduanal, y si bien es cierto, se va a seguir llevando a cabo el trámite, pues va a ser ahora con un ente distinto, que es la agencia aduanal. Ahí veríamos ya cada caso particular si va a ser mediante adendum o nuevo contrato o un nuevo convenio, como se debe de migrar de manera adecuada el cliente para con la agencia aduanal. Por cuanto hacia los avisos, autorizaciones, ¿cuántos son? ¿Cuántos nos señalan? Vean, en la primera autorización a la que hace referencia la ley, pues evidentemente es la que se contempla en el 167E, que son los requisitos para acceder a la autorización de agencia aduanal. La ficha de trámite que creó la autoridad para tal efecto, que por cierto las fichas de trámite son consecutivas en su tramitación. Si no llevas a cabo la ficha de trámite 30 de manera exitosa, pues no puedes llevar la 31, no la 32, no la 33, más o menos con esa mecánica se publicaron, salvo que se modifiquen, en caso de que se modifiquen las reglas, lo que es muy previsible que suceda. Pero aquí les platico, por ejemplo, la ficha de trámite nos habla de que 15 días posteriores a constituida la agencia aduanal, entiéndase, la sociedad que va a solicitar la autorización, debemos de presentar el trámite. En 15 días, señores, no llevamos a cabo ni el registro de la sociedad. Y bajo esta ficha de trámite, las sociedades que constituyeron los agentes aduanales para explotar la potente, que quisieran convertirla en la agencia aduanal, pues simple y sencillamente no podría cabalgar, no podría transitar. Yo creo que está mal la ficha de trámite, va más allá de lo que dice la ley, pero es lo que dice la ficha de trámite hoy en día, que en 15 días posteriores a estar constituida debemos de solicitar la autorización ante las autoridades. No habla de ninguna consecuencia la regla ni la ley de no solicitar la autorización en ese plazo, porque en ese plazo igual no cumple todavía los requisitos, pero así dice la ficha de trámite. Tenemos un aviso de incorporación de agentes aduanales, ¿no?, que se debe de hacer 15 días después de que se incorpore. Ahí tendría mucho más sentido. La incorporación se hace mediante las actas al final del camino, la naturaleza jurídica de la sociedad civil, en donde va a recaer la autorización de la agencia aduanal, pues no deja de ser un contrato, y un acta entre particulares, independientemente de la protocolarización de la misma, sería mucho más sencilla. Los avisos que dejan, para los agentes aduanales que dejan de formar parte, también se contempla en la ficha de trámite. El aviso de fallecimiento del agente aduanal es muy interesante. Muchos preguntan, oye, desde que constituyo la agencia aduanal estatutariamente, pues ya sabemos que se debe de prever el mecanismo con el cual se debe de llevar a cabo la sustitución. Pero la duda es, desde que solicito la autorización, ¿ya debo de decirle yo quiénes van a ser mis sustitutos? Y la respuesta, en términos de lo que dice la ley y en términos de cómo están redactadas hoy en día las reglas y las mismas fichas de trámite, es no. Primero solicito la autorización. La sociedad civil tiene órganos de gobierno y tiene representantes para efectos de avisar, que ese es otro aviso que tiene que dar la agencia aduanal, de cuando fallece el agente aduanal. La autorización para actuar en aduanas distintas, esa sí es una autorización porque así lo contempla la ley aduanera. La ley aduanera dice que las aduanas del agente aduanal, la de adscripción y las que tenía cuando solicita la autorización, digamos que pasan directamente, pero pueden los agentes aduanales solicitar nuevas aduanas independientes a la aduana de adscripción y a las autorizadas que tenía el agente aduanal o los agentes aduanales que solicitan la autorización. Para ello se va a requerir de un trámite donde se justifica que tienen la infraestructura, etcétera, etcétera, por lo cual es una autorización. La solicitud de renovación de mandatario, el aviso de confirmación de mandatario, solicitud de designación de aspirantes a la patente de agente aduanal.
Cuando ya constituimos la agencia aduanal y estamos autorizados, nosotros tenemos que solicitarle, y eso es la ficha de trámite 37, a la autoridad que tenga a las personas como aspirantes, y habla de entre los socios directivos y mandatarios autorizados, tendrá que salir el pool de 2 personas para que la autoridad, en caso de que se den los supuestos de fallecimiento, retiro o incapacidad del agente aduanal que constituye la agencia aduanal, puedan sustituir. También tenemos la solicitud para la aplicación de los exámenes. Ya una vez que le digo quiénes van a ser los aspirantes, pues obviamente hay una solicitud que se prevé en una ficha de trámite en donde a través de la agencia aduanal le van a peticionar a la autoridad, bajo el mecanismo que prevén las reglas y la ley, que se le lleven a cabo o se le practiquen los exámenes para que estos acrediten el cumplimiento de los requisitos del 159 de la ley aduanera. También tenemos la solicitud del acuerdo de otorgamiento de patente que se va a hacer en los trámites de la sustitución, la solicitud para la publicación, los avisos de apertura y cierre y de las sucursales en términos del Código Fiscal de la Federación. Aquí hay que decirlo, que se van a empatar. En las fichas de trámite todavía no se contempla, pero ya se contempla en el 70 del Código y 72, y que se hace a través del portal. La ley aduanera nos indica la obligación, lo vamos a ver más adelante, y el Código Fiscal de la Federación tiene detalles que no se pueden contemplar en la ley aduanera. De hecho, son autoridades distintas a las que conocemos, de la Administración General de Aduanas a la Central de Apoyo Jurídico de Aduanas, la competente en materia de agentes aduanales, que tiene una unidad administrativa específica, pero tratándose de domicilio y demás. Entonces, tenemos también el aviso de cambio de domicilio de oficina que se contempla en la ley aduanera, ¿no? Que decimos el cambio de oficina y el cambio de domicilio fiscal, ya desde la reforma del 2013 la ley aduanera, son cosas completamente distintas. Vamos a ver cómo juega, porque sí hay consecuencias. ¿Y qué pasa con el agente aduanal ya cuando se migra también a la figura del agente aduanal? Obviamente también tenemos que manifestar el nombre de los empleados. Esa es una de las manifestaciones, o dependientes autorizados que van a estar auxiliando en el despacho aduanero de las mercancías a la agencia aduanal. Son 20 trámites promedio, más los que sigan surgiendo, entre avisos, autorizaciones, solicitudes y manifestaciones. Esos 20 trámites son los que tenemos que tener presentes como agente aduanal cuando estemos generando lo que va a ser nuestro cronograma de gestiones o de acciones muy particulares en este rubro en particular, en el rubro de la operación aduanera. Y respecto a las certificaciones, ¿qué dice el OLA? ¿Qué dice el ISO? ¿Qué dice la Quality Custom Brokers? Pero sobre todo, ¿qué dice el OEA? El operador económico autorizado, como sabemos, el agente aduanal juega como un socio comercial. La regla, si mal no recuerdo, la 715 nos dice que como socios comerciales va a ser el agente aduanal, el transportista y otros más que participan en la cadena de suministro. Cuando solicitamos la autorización como OEA, o la certificación, mejor dicho, como OEA, recae en la patente del agente aduanal y los domicilios del mismo. Entiéndase, las aduanas que tenga autorizadas, cuando evidentemente en cada uno de ellos cumpla con los perfiles exigidos para dicha certificación. No se modificó en el 2018 el 100A de la ley aduanera y no dice absolutamente nada respecto a los socios comerciales, pero sabemos que cuando cambian de nombre, lo que pasa con las autoridades es que se les tiene que informar, les tienes que decir que el ente jurídico con el cual llevabas a cabo el despacho aduanero de las mercancías a través de la patente del agente aduanal tal, se modificó a ser tal, porque al final del día, el número del agente aduanal va a seguir prevaleciendo en el consecutivo, según nos han dicho el día de hoy. El número del agente aduanal, el número de la autorización de la agencia aduanal y el consecutivo, por lo que válidamente se le puede avisar, informar a la autoridad competente que el despacho sigue realizándose a través de la patente del agente aduanal, pero es vía la autorización de la agencia aduanal, para efectos de la autorización, la certificación correspondiente. Por cuanto hace al OLA, el ISO y la Quality Custom Brokers, que son normas muy importantes que cumplen muchos de los agentes aduanales
además son herramientas de venta por cuanto hace a la calidad en la atención de sus clientes, ahí creo que es mucho más sencillo hablar con el ente certificador y demostrarle que siguen cumpliéndose con los protocolos, los procedimientos, que siguen teniendo los asientos que demuestran que todos los perfiles que son exigidos, pues se van a seguir satisfaciendo, pero ahora ya no por el agente aduanal, sino por la agencia aduanal que constituyó. Uno de los puntos a considerar aquí es si va a ser más de un agente aduanal, que va a ser de los temas a debatir, si va a ser más de un agente aduanal el que va a constituir la agencia aduanal, ¿cómo jugaría? Es muy sencillo. Cuando tengo una certificación como agente aduanal y voy con la autoridad competente y le digo, yo soy ahora agencia aduanal, mi patente se desvinculó del sistema, pero está vinculada aquí y necesito pues que lo tomes en consideración para que la certificación ya y todos los trámites inherentes sean en favor de este ente jurídico. Pero cuando son dos patentes, ¿cómo hago que la certificación de dos recaiga en un solo ente jurídico? O si uno de los dos no está certificado, se pone un poquito más complejo. En materia de las certificaciones también, las certificaciones que dan esos entes autorizados, yo recuerdo muy bien cuando nace la Quality Custom Brokers, ¿no? Que recomendamos muchísimo a los agentes aduanales que todos tuvieran su certificación porque les imponía como obligación para certificarse. Uno de los requisitos es que contaran con mecanismos para proteger la patente del agente aduanal, o sea, que tuvieran un responsable que pudiera identificar las causas que normalmente provocan de manera recurrente las cancelaciones de las patentes. Entonces, este tipo de certificaciones, yo creo que el ente certificador, porque no se contempló absolutamente nada al día de hoy, el ente certificador es cuestión de platicar con él y decirle, mira, pues aquí está, sigue siendo la misma patente. De hecho, es una mejor práctica per se el constituir una agencia aduanal, porque en la misma se contempla la protección de la agencia aduanal en los rubros que hemos comentado hace un momento, fiscal, aduanero, penal, y da la continuidad además de los negocios. En el tema de certificaciones, eso es lo que tendría que decir. Estos 4 rubros que creo engloban todo lo que es la operación aduanera, los clientes, los avisos, las autorizaciones, las certificaciones, tienen una metodología de migración. Esa metodología de migración debe de planearse para que evidentemente podamos transitar sin ningún tropiezo, sin que colisionen los intereses que tienen ustedes con sus clientes, los intereses que van a tener ustedes con las autoridades y obviamente todo lo que han creado a lo largo de este tiempo para demostrarle a sus clientes pues que son prestadores de servicios muy confiables, certificados, etcétera, etcétera. Hasta aquí por cuanto hace al tema de la operación aduanera. En el tema fiscal, que es un tema que la verdad sí debemos de cuidar hoy en día. Primero voy a hablar del domicilio fiscal. Hay una campaña que se ha hecho pública a través de los medios de las autoridades para combatir a las empresas que simulan operaciones para efectos fiscales. Esa campaña no es nueva, desde la época de Aristóteles, en ese 2013, nace precisamente la figura del 69B, inició muy agresiva, luego como que bajó de nivel. En el 2008, en vísperas de las elecciones, ya se escuchaba poco, pero llegan las autoridades y la retoman con muchísima fuerza y empiezan a hablar de que ahora sí va la de buena, se genera una reforma penal en materia fiscal y de manera muy puntual pues pretenden inhibir el que las empresas sean usadas o utilizadas para generar facturación en operaciones que no son reales. Entonces se generaron mecanismos en el SAT, mecanismos muy estrictos, se generaron mecanismos muy rígidos por cuanto a las obligaciones que deben de satisfacer los contribuyentes. Y la agencia aduanal, como un nuevo ente, pues es un contribuyente, un tributante, aun y cuando se tratara de una sociedad que ya existiera y la convertimos en agencia aduanal, pues obviamente su objeto es nuevo y lo tenemos que registrar. Y tenemos que comenzar con el tema del domicilio fiscal. La reforma del 2013 a la ley aduanera
le dio la posibilidad a los agentes aduanales de tener su domicilio fiscal en cualquier parte del país, independientemente de la aduana de adscripción. Un gran avance, porque yo podría, como agente aduanal, tener mi aduana de adscripción en Laredo y mi domicilio fiscal perfectamente en Los Cabos o en Cancún o en la Ciudad de México. Pero ahora, con el tema de la agencia aduanal y ahora con la rigidez en los criterios de la autoridad, apenas el 29 de abril se publicó el decreto delegatorio de las facultades que se contemplan en el Código Fiscal de la Federación, precisamente en materia de verificación del domicilio fiscal, que puede provocar el que te cancelen sellos fiscales o el que te publiquen como UEF. Entonces, el domicilio fiscal, nos dice el criterio de la autoridad, es aquel lugar en donde tienes el principal asiento o la administración principal de tu negocio. Cuidado, cuando solicitamos la autorización de agencia aduanal, nos imponen la obligación de contar con un mínimo activo permanente de 500,000 pesos. Pero esos 500,000 pesos en el activo no garantizan que para una autoridad distinta, o sea, me pueden autorizar como agencia aduanal, pero eso no quiere decir que la desconcentrada de recaudación, la de auditoría, la de servicios, la de grandes contribuyentes, hasta la de hidrocarburos que tienen el comercio exterior, que tienen ahorita conferida la atribución de verificar si los contribuyentes simulan operaciones o si se actualizan los supuestos del 69B, no puedan llegar, tocar la puerta y decir, oye, es que esto no tiene ninguna razón de negocio, esto no tienes tú aquí el principal asiento del negocio, a ver dónde está el representante legal, etcétera, etcétera. Ya tenemos casos, señores, de visitas a agentes aduanales como contribuyentes, a los cuales les han cuestionado el que cumplen o no con los perfiles que tiene el SAT para demostrar que se trata de contribuyentes que no están simulando operaciones. Oye, es que no tienes empleados. No, pues no los tengo yo porque fíjate que constan, no lo tienes. Y entonces se pueden contraponer. Nosotros estamos observando normalmente a nivel de reglas, a nivel de ley, estrictamente qué dice o qué no dice la autoridad para efectos aduaneros, pero el tema fiscal lo dejamos un poquito de lado y resulta que el tema fiscal va a ser un tema muy importante, porque no cumplir con nuestras obligaciones fiscales va a provocar o puede provocar la cancelación de la autorización de la agencia aduanal. Va a provocar o puede provocar también la cancelación de la patente del agente aduanal en algunos supuestos. Y obviamente nos pueden inhabilitar en vías de la cancelación y pues hay que tratar de tener muy consciente qué es lo que nos establece el Código Fiscal de la Federación. Bueno, el Código Fiscal nos dice que registremos el domicilio, que es el principal asiento, eso nos dice el artículo 10, pero los establecimientos que para efectos de la ley aduanera los tenemos identificados como sucursales, eso lo vamos a encontrar en el artículo 29, fracción 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y la regla 2516 de la Resolución Miscelánea Fiscal. Eso lo podemos ver perfectamente cuando ustedes así lo deseen con sus contadores, para empatar las obligaciones que tenemos para efectos aduaneros con las obligaciones que tenemos para efectos fiscales. Y no es que estén propiamente desfasadas una de otra, es que las ven autoridades distintas y yo puedo estar autorizado como agencia aduanal y eso no dice absolutamente nada a una autoridad que hoy en día lleva a cabo el procedimiento que se contempla en el código para efectos de verificar si el domicilio es o cumple o no con los requisitos que se señalan para efectos de las disposiciones de los impuestos directos. Espero que quede más o menos claro. Tengo obligaciones para efectos de solicitar la autorización de la agencia aduanal, pero eso no limita las facultades de las otras autoridades que revisan todo el tema en materia de domicilio fiscal. Luego tenemos el tema de las obligaciones del agente aduanal. Sabemos que cuando menos un agente aduanal debe ser socio para que se autorice a una agencia aduanal. Y vamos a ver un agente aduanal, la naturaleza jurídica de su autorización le permite, dice la ley aduanera, cobrar honorarios. Y si vamos hoy en día al SAT y pedimos registrarnos como nuevos contribuyentes, o sea, un agente aduanal que recién recibe su patente, va al SAT y evidentemente lo van a encuadrar en lo que establece el artículo 101 de la ley
del impuesto sobre la renta en su fracción 7, ¿no? Va a decir, oye, es que aquí concretamente dice que la autorización que tienes como agente aduanal te permite cobrar honorarios precisamente por el despacho aduanero de las mercancías, luego entonces tu ubicación es actividad empresarial. Se dio una discusión hace algún tiempo que cómo debería yo de acreditar el cumplimiento de mis obligaciones fiscales. No cumplir con mis obligaciones fiscales como agente aduanal es un supuesto de extinción de la patente porque dejo de cumplir con los atributos del 159, y si uno de los socios no cumple con sus obligaciones fiscales, también va a ser una causal de cancelación de la autorización de la agencia aduanal. El no inscribirme de manera adecuada, creo yo, en el registro, como contribuyente, como tributante, en el Registro Federal de Contribuyentes, pues evidentemente es una consecuencia natural la que puedo padecer. Yo creo, bajo el texto del 101 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, en su fracción 7, que de manera textual invoca la actividad de los agentes aduanales, que el agente aduanal se debe registrar con actividad empresarial y profesional, ¿no? Entonces, pues obviamente sus obligaciones son declaración mensual para efectos del impuesto al valor agregado y para efectos del impuesto sobre la renta. Algunas personas han sostenido lo contrario y es muy respetable, pero yo me voy al texto o al tenor literal de estas disposiciones. Si el día de mañana alguien que cree que está cumpliendo por conducto de la sociedad que constituyó para efectos de la prestación del servicio lo llegan a inhabilitar o lo llegan a extinguir, bueno, pudiéramos discutir porque ya también tenemos dos casos de esos en particular, ¿no? De oye, es que no presentaste las declaraciones y te inhabilito, pero es que yo no tengo la obligación de presentar declaraciones y la autoridad le dice, bueno, pues en términos del 101, fracción 7, yo creo que sí, y esa discusión a ese nivel llegó. La siguiente, por favor. En la siguiente lámina, cuando hablemos del cumplimiento de las obligaciones fiscales, evidentemente que los socios, para efectos de este tipo de sociedades, van a recibir ingresos que se consideran anticipos de rendimientos. Una sociedad civil, pues no persigue un fin de lucro, sin embargo, puede obtener ingresos y esos ingresos se pueden repartir entre los socios. Ellos tendrían una sola obligación, la obligación de presentar una declaración anual con las salvedades que establece la Ley del Impuesto sobre la Renta y reglas de cuando perciben más ingresos por otras actividades. Para efectos de la facturación, nos han preguntado mucho qué recomendamos. A ver, tenemos la posibilidad, como decíamos, de tener más de un domicilio. En el caso de una reciente autorización de agencia aduanal, el agente aduanal tiene una aduana de adscripción y 3 adicionales. En esos casos, si se migra a la agencia aduanal, va a entrar con esas 4 aduanas de arranque. Y la recomendación mía es de que soliciten, para mejor identificación de las operaciones, un consecutivo para facturación por cada uno de los establecimientos que estén registrando. Tienen su registro, su domicilio fiscal en tal, pero tienen otros establecimientos, pues creo que pueden llevar un consecutivo, lo cual está permitido hoy en día para mejor control. Cuando se llevan a cabo, señores, las facultades de comprobación, es un circo cuando se trata de agencias aduanales, ya de por sí identificar la naturaleza de los depósitos, si son por concepto de anticipos, si se trata ya de la liquidación de los honorarios, si se trata del pago de impuestos por terceros. Repito, ya es un circo la identificación. Para mejor control, creo que es muy válida la recomendación de registrar CFDIs en la expedición de nuestros servicios por cada uno de los establecimientos que tengamos. Y la madre de las preguntas en materia fiscal, señores, es ¿cómo le hago para el tema de la facturación? Podríamos tener un foro de unos 8 meses discutiendo si vamos a llevar a cabo o no la facturación con las sociedades que teníamos constituidas. Vean, desde el 2008 estamos trabajando en la estructura mínima que debe de tener una agencia aduanal. Una agencia aduanal de frontera, una agencia aduanal interior, una de puerto y una de frontera sur, juegan de manera diferente, aunque parezca que se trata exactamente de lo mismo. Y las posibilidades de variación, pues va a estribar en los socios que tengan, las formas como operan,
los contratos en los que se encuentren obligados, etcétera, etcétera. Pero el tema de la facturación, cuando surge la regla anticipada, la 1.12.4, nos dice de manera muy concreta que la facturación del servicio del despacho aduanero de las mercancías lo debe realizar la agencia aduanal. Y parece que hasta ahí todo está muy claro si invocamos el 24, fracción 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el tercero transitorio de la reforma del 2018 de la Ley Aduanera. Porque el tercero transitorio ya nos dice que cuando la agente aduanal se incorpora a una agencia aduanal, pues las sociedades que hubiera constituido ese derecho que tenía para la explotación de la patente no podrán volver a utilizar la patente. De hecho, se tiene que desincorporar la patente del agente aduanal de dichas sociedades y cambiar el objeto. Y dices, hasta ahí estamos todos claros que una primera interpretación, la de menos complejidad, la de más tranquilidad, es empieza a facturar a través de la agencia aduanal. Y eso estuviera muy bien si no tuvieran un historial los agentes aduanales, en algunos casos de 30, 40 años, con sociedades que ya hoy en día llevan a cabo toda la parte fiscal de la operación aduanera. Constituí una sociedad hace 30 años, tengo créditos bancarios, tengo un prestigio comercial, los clientes no se quieren migrar y cada año el contrato que tengo es que se renueve en automático, tal y cual, o sea, la complejidad que quieran ponerle para entender que sí se necesita una respuesta a esta problemática en particular. La correcta y tranquila migración de la agencia aduanal, el mundo ideal que hemos platicado con su presidente y con sus secretarios, fundamentalmente con Luis, es cómo le vamos a hacer, le decía Iñaki yo, que creo está viendo el tema de reglas, para que esas sociedades, una vez que deshabilitan la patente del agente aduanal, puedan habilitar la agencia aduanal. Porque primero ya se constituyeron en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta y están en el texto de lo que establece el artículo 28, fracción 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Cómo le hago para que puedan seguir facturando, no obstante me haya constituido en agencia aduanal? Entonces nos metieron en ese zapato desde el 2018 y empezamos a hacer un análisis de lo que dice la ley aduanera, de lo que dice el Código Fiscal de la Federación, de lo que dice la Ley del Impuesto sobre la Renta, de lo que dicen las reglas y de lo que deberían de decir las reglas que están empujando en Confederación. Entonces, ¿cómo le hacemos? Lo normalito es que Karen hiciera, como siempre, la hombrada de generar una regla con ciertas condiciones para que dichas sociedades, así se dijese en una regla, pueden continuar facturando cuando habiliten como socia a la agencia aduanal. Esa regla no sé si existe ahorita en ciernes, pero sería la ideal. Si no existe esa regla, pues tendríamos que generar, como hemos generado, las consultas a las autoridades. ¿Y en qué sustentamos las consultas? En términos de la reforma que se llevó a cabo el pasado diciembre al Código Fiscal de la Federación, surge la figura jurídica que le permite a las autoridades, 5A del Código Fiscal de la Federación, que le permite a las autoridades cuestionar la razón de negocio. Nosotros creemos que no se puede cuestionar la razón de negocio en este tipo de operaciones, es decir, cuando facture una sociedad que previamente se hubiera constituido, si la agencia aduanal es socia de la misma. La ley no contempló ningún tipo de impedimento para que la agencia aduanal sea socia de otras sociedades, salvo agencias aduanales. La ley contempla la limitante de una agencia aduanal, sus socios no pueden ser socios de otras agencias aduanales, ni la agencia aduanal per se puede ser socia. Pero no establece una limitante para que la agencia aduanal pueda a su vez ser socia de aquellas sociedades que previamente se hubieran constituido, como lo establece la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, la razón de negocio es que si bien ya no se va a llevar a cabo la operación de comercio exterior al amparo de la patente, sí va a ser al amparo de la figura jurídica que nace por virtud de la patente.
¿Tiene razón de negocio? Sí. ¿Tiene limitación? No. No tiene la limitación estricta y específica de solo podrán facturar a través de las agencias aduanales. ¿Qué dice el séptimo transitorio de esa reforma del 25 de junio de 2018? El séptimo transitorio dice que todas las referencias que se hicieran en la ley, reglamentos, ¿no? Leyes y reglas, o sea, todas las referencias que se hicieran a la agente aduanal, se entenderían que se harán en lo conducente también a la agencia aduanal. Ah, caray, entonces quiere decir que como agencia aduanal podría tener yo esa referencia en esa ley, en la ley del impuesto sobre la renta, agente aduanal o agencia aduanal o las sociedades que se constituyeron para la explotación de la patente. Otra herramienta que estamos vislumbrando nosotros en esa interpretación integral de nuestro marco jurídico bajo el cual va a regir o sobre el cual va a trabajar la agencia aduanal es que no se contempla un supuesto de cancelación de patente, de autorización, mejor dicho, de la agencia aduanal cuando llevas a cabo esa operación. Si ustedes recordarán, el permitir que un tercero actúe al amparo de la patente, o sea, el rentar la patente, se ha previsto siempre como un supuesto de cancelación. Le hemos cambiado de nombres, ha sufrido algunas modificaciones, una fracción se convirtió en dos, una es la renta, la otra es la venta. En la agencia aduanal no se contempla un supuesto de cancelación de la autorización si se permite que a través de un tercero se lleve a cabo la facturación, en este caso, o la operación o la explotación. Dice el artículo 165, creo es la fracción novena, que el agente aduanal va a ser cancelado salvo que la explotación de su autorización, o sea, que el permitir que la explotación de la autorización se lleve a cabo por un tercero, salvo que sea la agencia aduanal. Pero para la agencia aduanal no establece esa limitante. Por lo que yo creo que sí podemos experimentar, buscar, solicitarle a la autoridad o la regla o la confirmación de criterio, por lo que establece ese texto del séptimo transitorio, el mismo texto del tercero transitorio, el texto del mismo artículo 28 de la Ley de Impuesto sobre la Renta en la fracción correspondiente y obviamente lo que establece la ley. La ley aduanera, aunque no es la materia, la parte de la deducibilidad de los gastos, pues yo creo que sí existe la razón de negocio a la que hace referencia hoy en día esa disposición del Código Fiscal de la Federación. Yo creo que no debería limitarse y creo que es hasta sano porque esas sociedades que constituyeron los agentes aduanales ya están publicadas por el SAT. Ya las conoce el SAT, ya sabe la sociedad cuáles son, ya no puede cuestionarse de que sean de esas empresas que se constituyeron pues para simular operaciones. Voy a tomar un poquito de agua. Y las que sigue, Juan Manuel. Cuando hablamos de la estructura societaria, decíamos que uno de los tres rubros importantes que tenemos que considerar, evidentemente, es la parte corporativa, pero también contractual del negocio. Toda mi relación hacia el interior y hacia afuera, que no tenga que ver con la operación y la interacción con autoridades, la voy a llevar a cabo a través de acuerdo de voluntades entre particulares. Entonces, la ley aduanera nos establece algunos cánones, algunos límites, algunos marcos de referencia. Por ejemplo, debe existir cuando menos un agente aduanal. Y aquí es donde nosotros vamos a empezar a preguntarnos, ¿y qué pasa si pongo 2? ¿Y qué pasa si pongo 3? ¿Qué es lo más conveniente? Para efectos de la conveniencia de cuántos agentes aduanales como primer rubro, hay que recordar que en la reforma del 2018 no se previó una modificación al 165. No se previó una modificación al 165 que expresamente señale que la cancelación de la autorización que obtiene un agente aduanal provoque la cancelación de su patente. Sin embargo, en el texto de los supuestos de cancelación de la autorización de la patente, de la agencia aduanal y de la inhabilitación, hay algunos supuestos en los cuales la autoridad, a través del legislativo, dio a entender que sí se cancelaría la patente del agente aduanal, salvo que hubiera 2 patentes
incluidas en la agencia aduanal. ¿Qué es lo que más conviene? ¿Una patente o dos patentes? Esa es una charla muy amplia que se tiene que ver y vislumbrar, porque recordemos que la ratio legis por la que se crea la agencia aduanal, entre otras, es la protección de la patente. ¿Cómo la protejo mejor? ¿Con una, con dos o con tres? Con una tengo la opción de hacer qué y con dos tengo la opción de hacer qué. Cuando se presenten los supuestos que aún previendo las mejores prácticas, llevando a cabo los protocolos de seguridad, teniendo los procedimientos que resguardan el correcto funcionamiento de mi negocio, aún en esos supuestos puedo incurrir de repente en eventos que están fuera del alcance de los agentes aduanales. Entonces, ¿qué conviene más? Vamos analizando ese supuesto en particular ya a nivel detalle, pero de entrada va a ser, un momento, de entrada va a ser atendiendo la operación de cada agente aduanal y los objetivos que persigue en su organización. El que solo sean personas físicas, porque habla de ciudadanos como requisito para la Constitución y posterior autorización, va a ser un tema también digno de debate. Desde el 2018, que sale la figura, nos han preguntado muchísimo qué va a pasar el día que se solicite la autorización de la agencia aduanal con un agente aduanal y se incluya a una persona moral, una persona jurídica. Y mejor aún, ¿qué va a pasar cuando esa persona física o moral sea un extranjero? Como sabemos, expresamente se señala que deben de excluirse los extranjeros, o sea, no pueden formar parte de una agencia aduanal. ¿Qué es lo que van a decir nuestros juzgadores cuando se someta al arbitrio de un juez federal ese texto, esa porción normativa que limita la capacidad de asociarse en una agencia aduanal? Todos sabemos que el artículo 9 de la Constitución tutela los derechos societarios, el derecho que tengo de asociarme, de no asociarme o de dejar de participar en una sociedad. Y el artículo 1 de la Constitución ya contempla que las garantías y los derechos de las sociedades, de todos, de las personas en México, extranjeros, nacionales, extranjeros, personas morales, personas jurídicas, personas físicas, a todos por igual se les debe de generar ese manto protector de las garantías individuales y en los casos de los derechos humanos. Cuando se someta el texto de la ley aduanera, con qué se justifica el que se limite a las personas morales y el que se limite a los extranjeros cuando la Constitución ya le consagra derechos, va a estar muy interesante. Nosotros leímos tanto la exposición de motivos como el diario de debates. No se habla absolutamente nada, ¿eh? No se dice cuáles fueron las consideraciones del legislador para acotar a estos entes. Y va a ser muy interesante, lo digo, porque hay la intención desde hace mucho tiempo de entes extranjeros, personas físicas y morales, pues de participar en la cadena de suministro, concretamente en el despacho aduanero de las mercancías. Hay que estar muy atentos porque se va a presentar entonces, creo yo, pues por la intención, por el interés que sí existe de muchas personas que hoy en día llevan a cabo sus operaciones a través de agencias aduanales, a través de agentes aduanales, el que puedan participar después de irse a la contienda para solicitar que se impugne esa porción normativa que limita. Por lo pronto nosotros, cuando estemos analizando esta porción normativa, nos despreocupamos, nomás no nombramos extranjeros, nomás no nombramos personas morales y sí tenemos que hacer un pequeño análisis a profundidad, negocio por negocio, de qué es lo que nos conviene más, una patente o dos patentes. En los cargos directivos, una mejor práctica que siempre se recomienda es que la administración recaiga, la facultad del órgano supremo de la sociedad recaiga en un consejo de administración. Ustedes ya tuvieron una charla de cómo se conforman ese tipo de consejos. Yo lo único que les puedo comentar, que en el país ya hay
33 códigos civiles que regulan la figura de la sociedad civil. En los 33 códigos que tenemos hoy en día, los mismos más o menos establecen los requisitos idénticos. Las variaciones son en los derechos que se pagan registrales, pero tenemos básicamente una norma sustantiva en el país idéntica, muy parecida. Podemos tener socios, podemos tener en los cargos directivos a personas que no sean socios, pues sí, porque para hacer una sociedad de este tipo nomás necesito 2 personas. Hoy, si de dónde saco los cargos directivos, pues pueden ser no socios. El tema de la estructura contractual. Nosotros tenemos en nuestros negocios a varios participantes en la cadena de suministro. De hecho, los agentes aduanales a través de sus negocios son quienes realmente organizan el negocio de los importadores y exportadores a través de las cuentas de gastos, porque le dice, oye, pues a mí dime cuánto te cobró el transportista, a mí dime cuánto fue de esto y de esto y esto otro. En los trámites inherentes al despacho, algunos agentes aduanales tienen incluidas más de una parte logística. Algunos tienen 3 partes logísticas, algunos tienen 4, algunos hasta prevén el financiamiento. ¿Qué es lo que tengo que prever contractualmente en ese acuerdo de voluntades? Oye, si es que yo opero, me decía un buen amigo mío, muy a gusto a través de las corresponsalías, ¿cómo va a quedar? Son acuerdos comerciales, son acuerdos mercantiles. Oye, ¿cómo le voy a hacer con las patentes que tengo de respaldo? ¿Cómo voy a quedar contractualmente? El diseño de los estatutos en la norma aduanera nos indica que tenemos que prever mejores prácticas, transparencia en la administración, un código de ética y los procedimientos que contribuyan a la continuidad. Quiero decirles que esos requisitos que se señalaron se convierten en la auténtica bendición para la agencia aduanal y para la agente aduanal, porque nos dan la razón legal para incluir en nuestros estatutos la redacción legalmente permitible que nos blinda precisamente en los supuestos fiscal, aduanero y penal. Dice el 422 que las sociedades o las personas jurídicas o morales van a ser sancionadas cuando no observen, obviamente cuando no tengan esos controles de la sociedad y que implique la falta de esos controles la comisión o el despliegue de conducta punible o penal. Dice la ley aduanera, entonces, que yo debo de tener mejores prácticas, perfecto. Dice que debo de tener transparencia, perfecto. ¿Y eso para qué? Pues para proteger la patente del agente aduanal, como dice la exposición de motivos cuando se crea la figura. ¿Qué es? ¿Cuáles son las formas en las que debo de redactar los estatutos si estoy en Tijuana, si estoy en Laredo, si además tengo operación en Lázaro Cárdenas, si tengo operación en Yucatán? ¿Cómo debo de redactar esas cláusulas de salida? Porque como todos sabemos, también se contempla en el Código Civil del lugar en donde constituyamos o registremos nuestra sociedad, el cómo vamos a liquidar ese negocio, el cómo vamos a concluir. En este apartado, ahí vamos a encontrar el qué vamos a hacer. Entonces, en la estructura societaria, si yo voy a hacer una correcta migración, pues obviamente, primero que nada, ¿cuántos agentes se van a ir conmigo? ¿O solamente uno? ¿Y qué va a pasar con los demás, con los que tengo algún tipo de sociedad en donde la patente estaba de backup, en donde creamos algún tipo de acuerdo comercial para que atienda a mis clientes de tal? ¿Cómo quedan las corresponsalías? Etcétera, etcétera. ¿Qué condiciones y redacción, decíamos, es la conveniente? Obviamente, legalmente permitida. No quiere decir que voy a señalar un estatuto donde nos pusimos de acuerdo que en caso de que se cometa un contrabando, pues todos estamos de acuerdo que el agente aduanal no tuvo nada que ver. No así, pero sí hay unos parámetros que además van a ser autorizados por la autoridad. ¡Qué chulada! Redactamos un texto estatutario que es un blindaje nivel 6 para el agente aduanal, que aguante misiles tierra-aire, y la autoridad me los autoriza. Y la autoridad competente me dice que está bien cuando autoriza a la agencia aduanal. Pues, ¿qué más? Vamos buscando una redacción que sea la que mejor empate con nuestra operación,
pero siempre con ese beneficio, siempre teniendo en cuenta que los beneficios fiscal, aduanero, penal, pueden tener una implicación. ¿Qué hacíamos, por ejemplo, en los temas penales cuando hay una certificación del agente aduanal? Si un agente aduanal lo citaban porque se encontraba inmerso en una carpeta de investigación, decíamos, ¿está certificado? Sí, ¿qué dice tu certificación en torno a este tipo de operaciones? Ah, dice que el responsable, échala para acá. Vamos con el Ministerio Público de la Federación que lleva a cabo la investigación y dice, mira, aquí dice mi certificación que en estas operaciones es fulano, mengano, perengano, autorizado por Sutano y supervisado por perengano, para que tengas muy claro quiénes participaron. ¿Qué dice el OEA en los socios comerciales confiables? Oye, yo cumplo con perfiles de seguridad. Todo lo que salga de esos perfiles de seguridad para efectos del Código Penal se conoce como error invencible. ¿Qué dice la ley aduanera? Pues está en el 54. ¿Cómo voy a enmarcar esa obligación que sí tengo como agente aduanal en el 54, primer párrafo, con las excluyentes del 54 en sus fracciones subsecuentes? ¿Cómo deben de decir los estatutos respecto o en ese concepto? ¿Cuántos, cuándo y en qué circunstancias, con qué reglas se debe llevar a cabo la sustitución de la patente? Vean, algunos agentes aduanales, aunque el 99% de las agencias aduanales hoy en día son empresas familiares, algunos agentes aduanales, su familia no le interesa continuar con el negocio o no les interesa el tema de la patente y la sustitución ha estado recayendo en personas distintas a familiares. Y en algunos casos, en el mejor de los casos, el agente aduanal se ha hecho socio del nuevo agente aduanal, en otros casos no, pero en algunos casos nos llaman agentes aduanales y nos dicen, oye, Carlos, es que mi ingreso, mi único ingreso, emana estrictamente de mi autorización como agente aduanal. Si mañana la suelto, así sea a un hijo, ¿quién me garantiza que no me van a dar una patada el día de mañana? Oye, papá, pues con la pena, pero yo traigo otras ideas y la modernidad ya te alcanzó y si no tiene, dice, me muero de hambre. ¿Qué deben de decir los estatutos? O que deben de decir los estatutos para penalizar al que se pase de vivo, oye, pues ya conseguí la patente. Como la naturaleza es que sigue siendo personal e intransferible, y como tengo mi derecho constitucionalmente tutelado de asociarme o no asociarme, o de dejar de ser socio, pues ahí se ven cómo puedo proteger el negocio. Así sea de un hijo, me dicen. ¿No? Entonces, muy interesante porque a partir del 2018 hemos venido poniendo sobre la mesa de muchos amigos, que son clientes además, pero primero amigos, opciones, y hemos platicado con muchísima gente en toda la República, que hemos tenido la oportunidad de dar pláticas de este tipo de detalles y las limitaciones que existen en el Código Civil que rige el Estado, en donde vamos a constituir la agencia aduanal. Y pues la verdad es muy interesante porque el qué va a pasar con el agente aduanal es lo que ha motivado que muchos hoy en día no hagan la sustitución aún teniendo un sustituto acreditado. Porque dicen, me voy y luego, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a continuar de cierta forma con cierta tutela del negocio? Digo, cuando se trata de negocios muy pequeños, cuando hay negocios en donde además hay forwarder, hay transporte, hay otro tipo de partes logísticas, pues tiene otro tipo de complejidades. El éxito, decía aquí, de la migración y el buen funcionamiento de la agencia aduanal requiere, señores, que armonicemos los temas aduaneros, fiscales y contractuales. Después de que armonicemos esto y entendamos que podemos ver y debemos ver el bosque desde arriba para ver por dónde tenemos que transitar para llegar de una manera segura hasta la otra orilla, es como vamos, estoy seguro, a tener una migración exitosa a la agencia aduanal. Les voy a dejar los contactos de quienes estamos viendo de manera muy activa, digo, toda la firma ve muchas partes de la agencia aduanal, pero independientemente de las demás personas que conocen muchos de ustedes, que no os puedo poner a todos, pues obviamente ahí está mi correo electrónico, ya muchos tienen mi WhatsApp, mi teléfono, está Ernesto Chávez Conde, que también nos acompaña aquí, está dentro del panel,
Él, como todo el mundo sabe, tiene maestría en contratos, la parte de responsabilidad que ve en el despacho es precisamente la parte contractual y el diseño estatutario. Tenemos a Adolfo Miranda, que ya lo conocen muchísimos porque es quien rinde los informes en los casos de los procedimientos de cancelación. Tienen conecte directamente con él. Estamos viendo los supuestos de cancelación, cómo se deben de blindar en la agencia aduanal, y con Alma estamos haciendo todo el diagnóstico, que también ve la parte operativa aduanera. También se encuentra aquí conmigo Eduardo, nuestro fiscalista de cabecera, dictamina estados de posición financiera, al igual que David Núñez, para, repito, armonizar cuando tomamos un tema, armonizar estos 3 rubros que son los que considero yo, obviamente bajo la opinión de muchísimos profesionales, que son en donde tenemos que poner muchísima atención en esta figura. Arturo, muchísimas gracias por la invitación. Creo que ahora que se publiquen las reglas ya podremos tocar todos estos rubros a nivel de lo que dicen las reglas, independientemente de las que ya están publicadas, pues para que podamos migrar sin tropiezos a esta figura. Carlos, pues, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Creo que el agente aduanal está en una etapa de transición que nos obliga a la ley y hay que estar muy pendientes del futuro. Yo estoy seguro que bien asesorados esa transición va a ser buena. Te agradezco mucho tu exposición, a ti y a todos tus colegas, y seguramente nos vamos a ver pronto porque esto no tarda en darse los tiempos para el cambio. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Arturo, y estoy siempre a tus órdenes, ya sabes, y del gremio. Muchísimas gracias a todos. Gracias y un saludo a todos los que estuvieron pendientes de esta plática tan interesante. Como saben, va a haber más pláticas conforme vaya avanzando y necesitamos a los expertos que nos vayan guiando. Un saludo a todos y estén bien. Hasta luego, Carlos. Hasta luego, Arturo.